Que tengan todos un feliz día, bienvenidos, esperando hayan pasado un buen fin de semana. Vamos a iniciar, ¿verdad? Las clases de esta semana, leyendo lo que vendría siendo el versículo para esta semana y el valor que se va a aprender o que queremos, digamos, resaltar es la verdad. Está en Juan 8:31 al 32. Nos dice la palabra de Dios, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Que ha sido pues una de las frases más emblemáticas, ¿verdad? De la vida de nuestro Señor Jesús, hablando respecto de la verdad. Bueno, vamos a dejar esto hasta acá y vamos a trabajar el día de ahora con una pequeña práctica. Eh, la práctica de ese día va a ir enfocada a lo que es el microprocesador, aunque diríamos que no es mucho lo que podemos hacer a nivel de lo que sería un procesador. Sí hay una tarea, digamos, que se vuelve importante realizarla, ¿verdad? Y es parte del mantenimiento de un procesador. Para ello vamos a utilizar, ¿verdad? De modelo lo que sería esta motherboard, ¿verdad? Con este procesador montado y lo que vendría siendo su respectivo cooler. Es un motherboard, digamos, de las series 21.4, ¿verdad? Es más o menos lo que estaríamos viendo acá en pantalla. El proceso, digamos, de mantenimiento de este tipo de equipos no es muy complejo, ¿verdad? Es bastante sencillo en términos de lo que vendría siendo eh, lo que hay que hacer, ¿verdad? No es algo muy complicado. Solo regálame un segundito para poder cambiar, voy a hacer aquí un poquito de espacio para que cambiemos de cámara, ¿verdad? Y podamos apreciar mucho mejor este proceso. Vamos a necesitar algunos materiales, ¿verdad? No son muchos en este caso. Solo hay uno que sí no tengo ahorita disponible, ¿verdad? Ya se nos terminó y pues no voy a poder mostrar el uso propiamente, pero vamos a dejar una idea de qué es lo que debemos de hacer. Bueno, vamos a cambiar acá, ¿verdad? Aquí tendríamos lo que es nuestro motherboard, ¿verdad? Con el que estaríamos trabajando. Recordemos que normalmente estos, cuando están instalados acá, llevan su conexión, ¿verdad? Del cooler. Eh, la posición de esto puede ser diferente, ¿verdad? Algunas personas acostumbran a dejar, si esto es, digamos, la que queda así, ¿verdad? En la tarjeta madre, así es como debe quedar montada. A veces dejan así como está en el disipador, ¿verdad? Como de cabeza, otros le dan vuelta. Eso obedecerá quizás hacia dónde se encuentre esa conexión, ¿verdad? De la tarjeta madre. Ya vamos a explicar las posiciones de ello. En el caso, digamos, de estos disipadores, estos traen un sistema acá de estas palancas, ¿verdad? Que son, digamos, las que hacen una presión sobre el microprocesador, ¿verdad? Entonces, lo primero es, digamos, así estaría asegurado el procesador. Con eso se asegura el máximo contacto entre el disipador de aluminio y el procesador. Si estos quedan sueltos, pues ya no hay, no se ejerce cierta presión, digamos, para que haya contacto. Entonces, para removerlo, lo primero que necesitamos es jalar de estas y que queden así libres, ¿verdad? Y ahí se escucha, pues, cuando se desprende, ¿verdad? Aquí se escucha cuando cae y cuando desprende. Ahora, ya una vez esto está así, lo siguiente que vamos a necesitar es, aquí depende, ¿verdad? Algunos ya tienen pericia en esto y lo hacen con la mano, ¿verdad? Eso tiene como unas uñetas, ¿verdad? Aquí de este lado, estas que vemos acá de color negro, ¿verdad? Que van a esta zona de acá propiamente, acá, son cuatro, ¿verdad? Las que tiene este procesador. Aquí vamos a encontrar esta y esta. Entonces, si nos dificulta el trabajo, digamos, de abrirlas con la mano, lo mejor es recurrir a un desarmador plano, ¿verdad? Y hacerle acá una pequeña palanquita, ¿verdad? Para que ceda, digamos. Ahí ya salió una, ¿verdad? Y podemos ir al otro lado y meter el desarmador también acá entre los orificios, ¿verdad? Que se forman. eh, y empujar levemente la pieza, ¿verdad? Con el propósito de que
de que la uñeta, ¿verdad? Salga. Eh, lo mismo hay que repetir al otro lado, ¿verdad? Hay que traer acá el desarmador, eh, tratar de ejercer acá cierta presión, ¿verdad? Para que la uñeta salga y luego ya, una vez están liberadas, ya solo es de moverlo y poder sacar. Ese procesador no tiene, pero es normal que cuando un microprocesador ha estado, digamos, en uso, eh, se acumule aquí cierta capa de polvo también en esta zona, ¿verdad? Es de estas piezas que por tener ventiladores, ¿verdad? El ventilador atrae las partículas de polvo y siempre he recomendado utilizar mascarilla, ¿verdad? Al momento de desprender, digamos, esta parte y trabajar con esto, ya que es un polvo bien fino, ¿verdad? Aparte del polvo, solemos encontrar acá residuos de lo que sería la pasta térmica, ¿verdad? Que es el otro componente del que vamos a hablar en la clase del día de ahora. Bueno, hasta aquí, digamos, ya tendríamos el cooler. El procesador, ¿verdad? De este tipo, pues es un PGA. Este es un 478. Para poderlo sacar, ¿verdad? Debemos de levantar esta pestañita que está acá, ¿verdad? Es una palanquita que abre ahí el socket y ya luego pues podemos proceder a quitar el microprocesador, ¿verdad? Recuerden que esto de preferencia hay que hacerlo cuando los equipos no se han estado utilizando por un periodo, digamos, o que el equipo esté frío, ¿verdad? Porque al igual que un automotor, ¿verdad? Si estas piezas se acaban de recién estar utilizando, el equipo acaba de estar encendido, eh, pues tienden a estar bastante calientes, ¿verdad? Así que ahí ya habríamos removido, ¿verdad? Como les repito, este no está muy sucio, pero solemos encontrar en toda esta zona siempre una capa de polvo bastante gruesa cuando tiene su tiempo, digamos que no se le ha dado mantenimiento. Lo correspondiente a hacer, pues sería, digamos, la limpieza, ¿verdad? Normalmente en este tipo de limpiezas, como se suele desmontar la motherboard, ya que dentro del case resulta un poco difícil hacerlo, se tiende a limpiar, digamos, toda la placa base, ¿verdad? Siempre así con lo que vendría siendo una brochita, ¿verdad? Podemos usar, si tenemos a la mano, aire comprimido también y el contact cleaner, ¿verdad? También sería, digamos, otro aditamento que podríamos agregar a esta limpieza. La intención es limpiar acá lo máximo que podamos del polvo y a eso hay que agregarle, ¿verdad? La parte, digamos, de poner el contact cleaner, ¿verdad? Entonces, eso vendría siendo, digamos, lo primero a realizar. Luego, con los microprocesadores hay que tener cuidado, ¿verdad? Recordemos que los procesadores son susceptibles a ciertas cargas electrostáticas. Entonces, sí, eh, esto depende mucho de las personas, ¿verdad? Algunas personas, como nosotros decimos popularmente, ¿verdad? Son muy eléctricas, ¿verdad? Son personas muy activas, ya sea que han consumido quizás mucho azúcar o posiblemente ya su metabolismo, ¿verdad? Les hace eh, verse así activamente, podría ser que en algún momento si tocan esa pieza, sobre todo si tocan lo que son los pines, ¿verdad? Le generen una descarga electrostática y puede dañarse en los procesadores. Para ello, pues una de dos. O conseguimos una pulsera, ¿verdad? Una pulsera electrostática. Se las ven en las mayorías de tiendas de electrónica, ¿verdad? Es una pulserita que se pone en la mano, trae un cordoncito que se pone pues a un polo tierra o a algún chasis metálico, ¿verdad? Y lo que hace es descargarnos mientras estemos manipulando estas piezas. Si no, otra forma más práctica de descargarnos, ¿verdad? Es tocar, digamos, un componente metálico, ¿verdad? Antes de, como el case, digamos, de la computadora, ¿verdad? Antes de comenzar a tocar estas piezas. Eh, este, si no le vamos a pasar brochita, ¿verdad? No es necesario. A este solo se le aplicaría lo que sería el contact cleaner, ¿verdad? Echándolo, digamos, en la parte superior del microprocesador y luego en la parte inferior, ¿verdad? Donde están los contactos. Y
Después, solo esperar, ¿verdad? Que actúe esto y seque, ¿verdad? Si hay demasiada suciedad acumulada, posiblemente sería de repetir el proceso de esparcir de contact cleaner unas veces más, ¿verdad? Ya dependerá, digamos, si hay mucho polvo o restos acumulados sobre él. Bueno, ahora vamos con el cooler. Eh, la mayoría de estos son desarmables, ¿verdad? Y pues el consejo sería desarmarlo, aunque algunos por practicidad lo único que hacen es agarrarlo y comenzar acá a sacudir, ¿verdad? Acá el polvo y luego el polvo entre medio. Repito, para esto es necesario tener mascarilla, pues es un polvo que es fácil absorberlo y luego enfermarse. Eh, para hacer una limpieza más completa, ¿verdad? Y no solo salir del compromiso, porque también si quisiéramos solo salir del compromiso, podríamos tener un soplador, un compresor de aire o algo que nos tire aire a presión, ¿verdad? Incluso una latita, digamos, de aire comprimido y solo dejar ir ráfagas, ¿verdad? Y ahí va a salir el polvo. Pero hay cierto polvo que es como más costroso, está más pegado, que no sale ni siquiera con ese tipo de aire. Entonces, lo mejor es desarmarlo. En el caso de este, ¿verdad? Aquí tiene unas pequeñas muñetas, ¿verdad? Vamos a sacarlo, ahí se le alcanzan a observar, ¿verdad? Serían estas que están acá. Son las uñetas de sujeción. Y pues igual, ¿verdad? Esto con la mano se puede desarmar. Ahora, si sentimos dificultad, pues recurrimos a la herramienta, ¿verdad? Pero prácticamente esto solo es de levantarlo acá, y ahí ya sale la primera pieza, ¿verdad? Luego, estas ya depende, ¿verdad? Este solo viene montado a presión prácticamente, solo trae uñetas. Algunos suelen traer incluso tornillos, ¿verdad? Entonces habría que revisar a ver cómo es que está montado ya precisamente el ventilador. En este caso, pues debemos de irlas levantando, ¿verdad? Acá, ir levantando estas uñetas y pues ahí va a ir cediendo. Hay que tener precaución al hacer el esfuerzo, digamos, sobre estas piezas, sobre todo si, digamos, ya están algo, como diríamos por acá, ¿verdad? Algo veteranas, ¿verdad? Ya las piezas de plástico tienden a veces a dar problemas que se vuelven muy tostadas, ¿verdad? Del calor y son frágiles y susceptibles a que se nos dañen, ¿verdad? Aquí sí vamos a utilizar el desarmador, ¿verdad? Para poderle hacer un poco de más presión a lo que sería esta pieza para que vaya cediendo, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos ver que tendríamos ya por separado los tres componentes, digamos, de este cooler, ¿verdad? El soporte este que va montado encima, propiamente ya el ventilador, ¿verdad? Del fabricante, ¿verdad? Del procesador. Y pues aquí tendríamos ya la pieza de aluminio, ¿verdad? Que es la que ayuda pues a disipar más el calor. Bueno, al tener ya todo esto así, pues sí, ya podríamos proceder, digamos, a limpiar en mayor detalle, ¿verdad? Podríamos utilizar la brocha para quitar el polvo, digamos, más residual. Podemos recurrir a espuma de limpieza, ¿verdad? En esta zona sí sería de aplicar espuma de limpieza. Eh, incluso podríamos utilizar los infalibles hisopos, ¿verdad? Para poder llegar a esas zonas en donde hay más hendiduras y que pues se observa, digamos, más acumulación de polvo, ¿verdad? Y el polvo tiende a estar un poco más pegado, ¿verdad? Recordemos que esta pieza, por ser electrónica, ¿verdad? Aquí sí no se recomendaría utilizar espuma, aplicarla directamente por la situación de que este es el ventilador y pues es un componente electrónico, ¿verdad? Así que este sí no lo podríamos limpiar así. Si deseásemos limpiarlo, pues podríamos utilizar un poco de contact cleaner para, digamos, esta área, aunque no es necesario, ¿verdad? No es necesario. Incluso no es necesario ni siquiera intentar desmontar este sellito, ¿verdad? Ya que es el sello original y pues se pierde al desmontarlo, a menos que pues el ventilador fuese el que diese problema. Pero cabe destacar que es raro
que uno de estos se queme. Es bien raro que estos ventiladores tiendan a quemarse, ¿verdad? Así que no es algo que nos vaya a dar problema o de qué preocuparnos, ¿verdad? Bueno, el siguiente componente, ¿verdad? Este es el que da más trabajo de limpiar, ¿verdad? Por los canalitos que esto tiene. Y también hay que tener precaución, ¿verdad? Al manipular, porque esto tiene filo, ¿verdad? Y es fácil cortarse un dedo, ¿verdad? O lastimarse si no se tiene la precaución necesaria. En esta zona alcanzarán a observar que se acumula unos restos que son precisamente de la pasta térmica, ¿verdad? Aquí lo recomendado es utilizar lo que sería un poco de contact cleaner para poder aflojar, digamos, esos residuos de pasta térmica, ¿verdad? Y luego con un wipe, ¿verdad? Poderlos ir limpiando. Verán que acaba quedando esta suciedad, ¿verdad? Que está aquí acumulada. De esa manera eliminamos los residuos de pasta térmica, ¿verdad? Que pudieron haber quedado. Igualmente, si disponemos de un compresor de aire, pues podríamos, bien en el mejor de los casos, ¿verdad? Sopletear esta pieza para asegurar su mayor limpieza. Este realmente no está muy sucio, pero a medida que se han ido utilizando, pues se van ensuciando más. Lo último, ¿verdad? Sería limpiar este cable. Vamos a desenredarlo primeramente. Y como hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Con un trapito húmedo, ¿verdad? Es lo mejor. Ir limpiando acá, ¿verdad? El cable por pequeños tramos, ¿verdad? De manera que la suciedad que pueda estar, digamos, en el acumulada, pues vaya sacándose, ¿verdad? Y nunca tirar de un solo del cable, ya que eso podría repercutir en un daño en los filamentos internos. Bien, una vez completado eso, lo siguiente será montar nuevamente acá, ¿verdad? Recuerden que esto solo va a presión, ¿verdad? Solo hay que hacerlo cazar ahí en los canalitos, ¿verdad? Respectivos. Y luego traer el, este otro. Igualmente solo se hace cazar. Bien, el paso final consistiría en reubicar el procesador, ¿verdad? Recordando que estos tienen una guía, ¿verdad? Hacia dónde debe de centrarse acá. Luego se asegura. Y esto es lo que les decía que no vamos a poder completar. Esta es una pasta térmica, ¿verdad? Este creo que viene en un paquete de 4, ¿verdad? Vienen 4 de estas. Una para cada, digamos que ahí tenemos para cuatro aplicaciones, ¿verdad? De esas hay de diversas marcas y hay diversas presentaciones, ¿verdad? Hay algunas que son más grandes, pues esa ya le dura a usted pues más o menos para unos 2 procesadores posiblemente. A veces aquí vienen las características, ¿verdad? De conducción. Ya depende, digamos, del producto, pero ahí trae las características, ¿verdad? Esta dice que tiene una conductividad térmica de 3.8 watts por milímetro. Nos habla de una resistencia, ¿verdad? Y nos habla de que trae 80 gramos, ¿verdad? Eso es lo que viene acá. Normalmente, entre 1 a 80 gramos es lo que se le aplica al procesador, ¿verdad? Entonces estas pastas se abren por acá, ¿verdad? Y pues cuando está nueva, pues se le hace presión, ¿verdad? Esta todavía tiene un poco, ¿verdad? Ahí, pero no lo suficiente como para echarle a todo esto, ¿verdad? Pero lo que se debe de hacer para aplicar este tipo de pastas
es comenzar a esparcirla acá, ¿verdad? Como en el centro, digamos acá, ¿verdad? Usarla en el centro y ir haciendo como una especie de espiral, ¿verdad? Como aplicándola como una especie de espiral. Teniendo cuidado de no llegar tanto a los bordes, ¿verdad? Que la mayor parte se concentre acá en la parte central, ¿verdad? Aquí, en la parte del centro, porque cuando se pone esto lo aplasta y si he echado a la orilla, pues esa pasta, ¿verdad? Se va a ir a estos canalitos, ¿verdad? De acá y ya no es un lugar donde ella debe de estar. De preferencia acá, ¿verdad? Como en forma de círculos o de espiral acá, en la parte central, a echar todo ese tubito. Si es de los más grandes, a veces venden unos de 2 gramos, pues eso significa que 1 gramo, recordemos más o menos entre 80 entre 0,8, digamos, 0,8 gramos a 1 gramo por procesador, ¿verdad? Eso es lo que se aconseja utilizar de esta pasta. Y hay de diversas calidades, ¿verdad? O sea, hay de las pastas más baratas que podemos encontrarlas quizás el juego de 4, pónganle ustedes que salga $1, 1.50, $2. Esa es la más económica y hay pastas que pueden llegar a costar hasta 8 o $10, ¿verdad? Depende de la calidad de la pasta. Bueno, y luego una vez la pasta está aplicada, viene el proceso de volver a poner eso. Como les decía, algunos son pilosos, ¿verdad? Y dicen, bueno, si este es el frente, ¿verdad? O la parte superior, digamos, esta es la parte superior, pues aquí está el puerto del teclado, ¿verdad? Esta es la parte superior del motherboard, pues lo ideal es que esto se ponga así, ¿verdad? Que usted lo inserte así. Y queda pues la marca para arriba. Otros ni se fijan en eso y a como cae el procesador, ¿ve? Lo ponen así, ¿ve? Y pues queda al revés. ¿Al revés de qué? Al revés de que si esto va puesto así, ¿verdad? En la motherboard queda paradito, pues quien no lee lo va a ver de cabeza. Pero pues eso es algo que está supeditado al motherboard, porque si esto que está acá no me da como para llegar a donde está aquí la conexión, no voy a poder estar diciendo, ah, pues lo quiero de este lado, lo quiero del otro lado. Es una condicionante, digamos. En ese sí, porque es bastante largo, ¿verdad? Entonces, quizás aquí lo correcto sería ponerlo así. Eh, digo lo correcto en términos, digamos, de la lógica, ¿verdad? De- o del sentido común, ¿verdad? De que esto quede perfilándose hacia un lado, puesto que la mayoría de letritas pues están hacia ese lado. De ahí ya habríamos encajado estos de acá y estos de acá. O sea, ahorita ya está puesto, ¿verdad? Pero ustedes notarán que si movemos acá, se ve como flojo. ¿Ve? Es porque falta poner los seguros, ¿verdad? Estos de que están acá, debemos de asegurar uno hacia un lado y el otro al lado contrario. En este modelo así son, ¿verdad? Son hacia esos lados. Hay otros que son parecidos a este que está acá. Este es un disipador, pero para el chipset de esta. Pueden ver que tiene acá como unos soportes plásticos, ¿verdad? Eh, hay procesadores que así lo traen ahora, ¿verdad? Traen esos 4 soportes a los lados y ya no traen ese sistema como de estos ganchos. Bueno, y lo restante pues sería conectarlo, ¿verdad? Con esto hay que tener precaución. Lo que debemos de fijar siempre es que este cable nunca vaya a quedar acá, pasando aquí cerca de las aspas del ventilador, ¿verdad? O que quede así, porque entonces esto va a comenzar a dar vueltas y va a chocar con el cable, ¿verdad? Posiblemente las primeras veces solo se escuche un ruido de un pequeño choque, ¿verdad? De entre los materiales, pero a la larga podría terminar rompiéndose los cables, ¿verdad? Del procesador. Entonces siempre hay que buscarle el ladito, ya sea que lo dejemos acá, por ejemplo, ¿verdad? Así, o bien que se deje de este lado, siempre y cuando no haya componentes con los cuales ella pueda chocar. Por ejemplo, el inconveniente de este lado son las memorias, ¿verdad? Que aquí hay memorias. Sería más aconsejable dejarlo por acá, ¿verdad? Tirar esto por acá y si se fijaron, ese estaba como amarradito, ¿verdad? Si quisiéramos dejarlo justito, podríamos ponerle acá una cincha plástica incluso, ¿verdad? Para amarrar una pequeña, ¿verdad? Para amarrar acá y que de esa manera nos aseguremos que el cable quede así, ¿verdad? Alrededor del procesador y que no haya forma, digamos, de que se mueva, sino que ya quede como fijo. Bueno,
Ese sería más el proceso, digamos, genérico para mantenimiento de procesadores, desde su limpieza, aplicación de pasta y luego volver a ponerlo, ¿verdad? Junto con su cooler. Debemos de recordar que los procesadores hoy en día incluso detectan si usted no ha conectado esto, ¿verdad? Si no está conectado al ventilador, inmediatamente el BIOS, ¿verdad? Al encender la máquina le va a mandar un mensaje de alerta que hay problemas con el cooler y que por tal razón no puede cargar sistema operativo. Aunque los procesadores traen sistemas de protección para llegar a los 100 grados de temperatura, cortar, digamos, su funcionamiento, debemos tomar en cuenta que siempre viene algo adicional, ¿verdad? Que busca evitar que el procesador se queme, ¿verdad? Por sobrecalentamiento. La temperatura máxima de funcionamiento del procesador es 100 grados. Este dispositivo sirve para mantenerlo por debajo de esa temperatura y sumado a eso la pasta térmica, ¿verdad? Debemos de recordar que esta pasta térmica es aguadita ahorita que la aplicamos, pero el calor hace que se endurezca, ¿verdad? Entonces, después de haber aplicado la pasta térmica, al utilizar la computadora, ¿verdad? Por un tiempo, lo que va a hacer el calor es que se adhiera. Y ahí viene la otra situación, ¿verdad? Que creo que ya se les había comentado y es que a veces las pastas son demasiado eh, potentes, diría yo, y resulta que al querer desmontar eso, ¿verdad? Se sienten duros los procesadores, ¿verdad? Se sienten un poco duros porque está como pegado, ¿verdad? El procesador al cooler. Con esos hay que tener todavía en extremo más precaución porque al momento de desensamblar esa pieza podemos tener dificultades que se sienta como muy forzado. Es de desarmarlo, ¿verdad? Con paciencia y desprenderlo de esa forma. Lo mismo que acabamos de estar viendo aplica para equipos laptop, ¿verdad? Nada más que en las laptop, por lo general, esto no va encima del procesador, sino que en las laptops se utiliza otro tipo de sistemas, ¿verdad? De ventilación que no implican que esa pieza tenga que estar justo encima del procesador, sino que está a un lado. Y aquellas, digamos, que tienen la facilidad de desmontarse el procesador, se puede hacer una limpieza completa, ¿verdad? De todo. En las que el procesador está o es parte de la motherboard, pues bastaría con utilizar el contact cleaner sobre la superficie del procesador para haber efectuado la limpieza. Ok, bueno, nos vamos a quedar hasta acá con la clase de ahora. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les espero, primero Dios, el día de mañana. Muchas gracias, ingeniero. Feliz día. Igualmente.